Bien, en las clases anteriores vimos cómo acontecimientos muy importantes, como la peste, como el descubrimiento de América, de que el mundo es mucho más grande de lo que se pensaba, o la caída de Constantinopla y el avance musulmán, traen una serie de consecuencias que cambian radicalmente la forma del sistema. Y por eso pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Hemos visto esos cambios aplicados en la política, ¿no? Esas monarquías que empiezan a absorber poder, que empiezan a unificar territorios y que crean los estados modernos para imponerse sobre los nobles. Hemos visto también los cambios sociales, hemos visto también los cambios económicos, pero ahora vamos a unos cambios fundamentales. Los cambios en la forma de pensar. Van a haber unos cambios fundamentales en la forma de pensar. Para aquellos que estáis siguiendo el libro de Anaya, vamos a darle la vuelta. Anaya explica primero el protestantismo y la reforma y después el tipo de pensamiento. Para mí, si no entendemos el tipo de pensamiento, no vamos a entender muy bien cómo es posible la reforma. ¿Vale? Por tanto, démosle la vuelta. Vámonos primero al apartado 7 y luego volvemos al 6. Bien, esta nueva forma de pensamiento se va a basar en dos cosas. Primero, nos reencontramos con el mundo clásico, con el mundo de la forma de pensar y de la ciencia y de la razón de los griegos y de los romanos. Por eso hablamos de un renacimiento de la cultura clásica, ¿vale? Y por eso muchas veces hablamos de pensamiento renacentista. En el arte va a ser brutal, y por eso lo conocemos el arte de este vídeo como arte renacentista. Pero el pensamiento también va a ser fundamental, esas figuras clásicas, y de ahí el nombre de pensamiento renacentista. Pero hay una segunda característica que le da un segundo nombre, ¿de acuerdo? Hasta este momento, nuestro pensamiento en la Edad Media era teocentrista, es decir, yo me voy a apartar y Dios, que está en el centro, este ser todopoderoso que nos va a hacer de Dios, que nadie se moleste, ¿vale? Que está en el centro, es el que corta el bacalao. Yo digo, uy, qué raro, ¿por qué lloverá? Porque lo dice Dios. Y yo me callo y me aparto. Porque si lo dice Dios, es decir, si el Papa ha dicho, si el obispo afirma, si el cura de mi pueblo dice que, yo me callo y me voy. ¿De acuerdo? Es un pensamiento teocentrista. Dios está en el centro. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Qué pasa en el mundo clásico? ¿Quién razona? ¿Quién piensa? ¿Quién deduce? ¿Quién imagina? ¿Quién comprueba? ¿Quién hace experimentos? ¿Él? Los hago yo. Los hace el ser humano, ¿vale? Por tanto, colocamos al ser humano en el centro del pensamiento, ¿vale? Eso no significa que seamos todos ateos, no. Nos vamos a dejar a Dios cerca, que nos va a susurrar cosas al oído. Pero colocamos la razón en el centro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Si la Tierra está en el centro, los planetas hacen unas órbitas muy raras. Misterios de Dios. ¿Misterios de Dios? No, no me sirve. Quiero saber por qué. ¿De acuerdo? Por tanto, de acuerdo a esa idea de el ser humano en el centro, este pensamiento moderno también va a adquirir el nombre de humanismo. Por tanto, hablamos de pensamiento renacentista o de pensamiento humanista. ¿De acuerdo? Como el ser humano está en el centro, ¿qué pasa cuando tenemos la posibilidad de enriquecernos y forrarnos vivos y Dios nos dice, no, hombre, tienes que ser bueno y ya te llegarán las cosas buenas en el cielo? ¿Qué pasa cuando tengo una vida miserable y sufro? Y me llega y me dice, no pasa nada, cuando te mueras alcanzarás. No, quiero fama, quiero poder, quiero riqueza, quiero hacer así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, la gente busca la fama. ¿Por qué es tan difícil saber quién es el artista o quién es el constructor de una iglesia gótica? Porque lo importante es la obra que tú haces hacia Dios, no tú. ¿Qué pasa con los arquitectos renacentistas? ¿Qué pasa con los pintores renacentistas? Sí, mira, ahí está Dios, pero está ahí, ¿vale? Yo le he dedicado una iglesia, yo le he dedicado un cuadro, yo le he dedicado un fresco, pero está ahí. Y aquí estoy yo y firmo Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Leonardo, ¿vale? Bien, vistas esas dos características, ¿dónde se da este pensamiento humanista? Este pensamiento humanista lo atraviesa todo.
¿vale? Vamos a ver este pensamiento humanista, sobre todo en las corrientes literarias y filosóficas. Vamos a ver cómo personas como Piccolo de la Mirandela o Nicolás Maquiavelo se replantean absolutamente todo. ¿Va a llegar al mundo religioso? También. Ya veremos reforma y contrarreforma, pero nos vamos a encontrar dentro de la Iglesia a gente como Erasmo de Rotterdam o como Thomas More, que a través del uso de la razón se va a replantear todo. Y, por supuesto, también en el mundo científico, una de las figuras fundamentales, Nicolás Copérnico, que dice, vamos a ver, las órbitas de los planetas no encajan. O sea, la única forma de explicar la forma que hacen los planetas al pasar por nuestro cielo es que nosotros no seamos el centro, es que lo sea el Sol. Ya, pero dice Dios que me da igual. Si yo lo veo y lo razono y me parece lógico, me da igual lo que diga Dios. ¿Vale? Y esa es un poquito la idea. ¿Se extiende este humanismo o está localizado? Se extiende muchísimo. Muchísimo. ¿Gracias a qué? Os recuerdo que estamos en la época de las exploraciones, de los viajes. Os recuerdo también que el feudalismo desde la peste negra está de capa caída. ¿Qué es lo que da dinero y lo que empieza a dar poder? ¿Quién empieza a forrarse? La burguesía. ¿Qué es la burguesía? Comercial. ¿Qué está haciendo la burguesía? Establecer rutas marítimas, conectar el mundo. Por tanto, estos nuevos pensamientos llegan y llegan muy rápido a ese nuevo mundo, ¿vale? Y otro elemento fundamental, ya no solo son las comunicaciones, sino la invención de la imprenta, ¿de acuerdo? En 1459 tenemos la imprenta. Eso significa pasar de un montón de monjes ahí y que, hola, mira, necesito una copia de este libro de aquí sobre el Renacimiento y, sí, muy bien. Y entonces un monje se pasa 6 meses haciéndome una copia. ¿Sabéis lo que cuesta eso? ¿Sabéis lo que se tarda en eso? ¿Vale? Entonces de repente aparece la imprenta. La imprenta no es la imprenta de quiero un libro, toma. No. Pero la imprenta supone que yo coloco las letritas en un molde, ¿vale? Una vez que tengo todas las letritas puestas de una página, que he tardado la vida. He tardado mucho más en poner el molde que en escribirla. Pero una vez que la tengo, yo las entinto y me dedico a hacer así, plan, plan, plan. Cada vez que bajo saco una página, ¿vale? Entonces, una vez que tengo el molde puesto, yo puedo hacer una tirada de 100, de 200 o de 3000 páginas, sin problema. Y ahora cambio el molde y me voy a la segunda página. La velocidad a la que se generan libros es brutal. Y hay una cosa muy importante, vale, hay más libros, vale, se hacen las copias más rápido, pero ¿sabéis qué es lo fundamental? Son mucho más baratas. Y por tanto, ese pensamiento, esos libros sobre ciencia, sobre razón, ese contacto con los autores clásicos va a volar, pero va a volar por toda Europa, rapidísimamente, ¿vale? Y ahora que hemos establecido las bases del pensamiento, ¿vale? Nos vamos a ir a lo que está ocurriendo en el mundo religioso, en el mundo católico. Mirad, en el mundo católico, básicamente tenemos un problema, que es el desprestigio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene mucho poder en la Edad Media, muchísimo. Y lo que pasa, ¿vale? Si el poder corrompe, dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, y esta gente tiene un poder absoluto, ¿vale? Eran el gran apoyo de la nobleza y de la Iglesia, a ellos no les tose nadie, porque además a un rey en un momento determinado puede encontrarse con un levantamiento, o a un noble, pero a la Iglesia no le toca ni Dios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que se ha ido corrompiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa a muchos nobles? Yo tengo mi hijo mayor que hereda, el segundo, si tengo suerte, lo mando al ejército, pero si no lo mando al ejército, ¿qué hago con el segundo? ¿Qué hago con el tercer hijo? Lo meto a la iglesia, no va a ser cura, sino a ser obispo o a ser arzobispo. ¿Has recibido algún tipo de formación? ¿Sabe dar una misa? ¿Sabe latín? ¿Es súper cristiano y devoto? ¿Qué se va a dedicar? A beberse el vino y a hacer absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. O sea, van a haber monjes, van a haber monasterios y van a haber iglesias que son auténticas orgías, con todas las letras de la palabra.
No dan ejemplo de absolutamente nada. Se magrean, tienen sexo, tienen hijos. Bueno, eso es espectacular. Pero no es que tengan hijos. O sea, de repente te llega el arzobispo y te dice, mira, sé que el obispado de al lado se queda en una plaza libre y me gustaría que fuera para mi hijo. O sea, tú no eres el arzobispo de Líbana. Sí, quiero que mi hijo ocupe el cargo. Es como, vamos a ver. Quiero que mi hijo no, porque eres arzobispo, no puedes tener sexo. Y no es que tengas sexo, no es que hayas tenido un hijo. Es que quieres que enchufe a tu hijo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Entonces, ese era el nivel de corrupción total y absoluta. Y claro, la gente lo veía. No debéis tener sexo si no es para tener un nuevo hijo y dar las gracias a Dios, excepto yo, que esta noche me voy a montar un after party en la iglesia que vais a flipar. No, por ahí no va. ¿Vale? Y además, la iglesia decide que quiere ganar más dinero, ¿vale? Y entonces no se le ocurre otra cosa que empezar a vender indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia, básicamente, ¿sabéis en el Monopoly el papelito que pone? ¿Quedas libre de la prisión? Vale, pues una indulgencia es lo mismo. Da igual el pecado que hayas cometido, que tú con el papelito te libras. Mirad, os voy a colgar algunas indulgencias en la página web, en profesorvictororoco.es, pero permitidme que os lea para asomarnos un poquito a la situación de decadencia absoluta. Atentos. Los que seáis sensibles, tapaos los oídos. Dice, si el eclesiástico que cometió pecado de fornicio quisiera ser redimido del pecado contra natura o de bestialidad, deberá pagar 219 libras y 15 sueldos. Espera que no hemos terminado. Pero si solo cometió el pecado con niños o con bestias y no con mujeres, es decir, si el cura solo se zumbó a animales o a niños y no tocó ninguna mujer, que es el pecado ahí de Eva, ¿vale? Le sale un descuento. Se le queda el perdón en solo 131 libras, 15 sueldos. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Espera, que esto va a molar más. La religiosa que desea alcanzar la dignidad de abadesa no es para que le perdonen, es para que le perdonen y pueda ser abadesa. Cágate, lorito. Dice la religiosa que quiere alcanzar la dignidad de abadesa, luego de haberse entregado a uno o a diferentes hombres, simultánea o sucesivamente, dentro o fuera del convento, deberá pagar 131 libras y 15 sueldos. ¿Qué? ¿Se lo pasaban bien o no se lo pasaban bien? Se lo pasaban muy bien, ¿vale? Entonces, en mitad de todo esto, la iglesia dice, hey, hay que hacer una venta extraordinaria de indulgencias porque queremos hacer una reforma en el papado. Y de repente hay un señor, que es un monje agustino, en la zona de la actual Alemania, Países Bajos, que se llama Martin Luther, ¿vale? Lutero, que se niega a vender las indulgencias, y no solo se niega, sino que elabora una lista de 95 tesis y las pega a la puerta del convento, con todas las cosas que él consideraba que eran una aberración, ¿vale? Y propone, dice, bueno, es que la iglesia está considerando que el Papa no se puede equivocar, y el Papa es solo una persona. La iglesia está rezando a vírgenes y santos, y aquí Dios hay uno, el Hijo es uno, el resto no tienen poder ni tienen magia, porque no somos una religión politeísta, ¿vale? Y como eso nombra una serie de atrocidades, por ejemplo, cualquiera puede coger una Biblia y acercarse a Dios. La iglesia dice que no, que la Biblia es un documento tan sagrado y tan mágico que solo un cura lo puede interpretar, y que una persona, si no va a la iglesia y si no está en contacto con un cura, no se va a enterar de nada y no puede comulgar con Dios. Entonces, claro, cuando la iglesia ve esta lista de cosas, razona y dice, ay, igual me he portado bien. ¿Qué va a razonar? No. Coge a Lutero y lo excomulga y le dice, mira, cuando te mueras te vas a ir al infierno porque estás fuera de la iglesia católica. ¡Hala! A pastafan. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ante la situación de corrupción absoluta de la iglesia, lo que va a ocurrir es que muchísima gente ve el texto de Lutero y dice, este señor tenía razón. Y entonces de repente toda una serie de personas nobles, reyes y parte de la iglesia salta y se independiza del catolicismo. Es lo que se conoce como reforma luterana y hace una versión propia del catolicismo que sigue esa línea. Con lo cual el catolicismo, que ya estaba roto entre Occidente
y Oriente, ahora, dentro de la Iglesia Católica, se rompe otro trocito con esa reforma luterana. Pero no será la misma. Os recuerdo, pensamiento humanista. Yo pienso, yo razono, yo medito. Y hay otro señor que se llama Juan Calvino, ¿vale? Y este señor decide, claro, ¿cómo puede haber gente que no pueda frenar sus instintos sexuales y a otros que les da exactamente igual y que podrían vivir jugando videojuegos sin tener sexo nunca jamás? Pues, claro, si Dios es todopoderoso, Dios ha decidido que esa persona necesite tener sexo y que a la otra le dé exactamente igual. Dios decide que uno tiene tendencia al pecado y el otro no. Y entonces, Calvino lo que dice es, estamos predestinados. Dios lo ha decidido así. Cuando tú has nacido, te ha encaminado hacia el pecado y vas a ir al infierno, o te ha encaminado al cielo y vas a ir, te ha encaminado al bien y vas a ir al cielo. Y no hay nada que nosotros, como personas, o que la Iglesia pueda hacer en contra de ese destino que te ha dado Dios. Por tanto, no hay nada que hacer, ¿vale? Aparece esa otra reforma que es la calvinista, este otro grupo que también se separa de la Iglesia y dice, no hay nada que perdonar, somos como Dios ha querido y estamos predestinados a ir al infierno o ir al cielo. Y ya sumados a esto, hay un señor que es Enrique, ¿vale? Enrique VIII en Inglaterra, resulta que la casan con Catalina de Aragón, ¿vale? Con nuestra querida Catalina de Aragón. Pero no tiene hijos, no le va bien, no le convence la mujer y decide que se quiere divorciar. Dice, mira, me quiero divorciar. ¿Pero, profe, el divorcio existe? No, no existe. Entonces, claro, le tienen que pedir permiso al Papa y el Papa dice, no, si te quieres tumbar a tu prima, yo te doy permiso, pero si te quieres divorciar, no, ¿vale? Entonces, claro, Enrique, viendo que no se puede divorciar, ¿qué es lo que hace? Dice, me voy a inventar una iglesia nueva. Ya está. Voy a hacer una reforma anglicana, voy a crear la iglesia anglicana, que de entrada la única diferencia entre la iglesia católica y la iglesia anglicana es que en lugar de tener al Papa, tienen al rey de Inglaterra como jefe de la iglesia. El resto es igual. Luego, conforme pasan los años, sí se va a ir separando. Y a día de hoy la religión anglicana supera muchas diferencias con la católica de Roma. Pero en este momento no pasa nada. Fuera, versión nueva de la iglesia donde yo corto el bacalao. Por tanto, esa iglesia católica, que hace mucho tiempo ya se había dividido entre Occidente y Oriente, ahora resulta que le sale un grupo que son los protestantes, le sale un grupo que son los calvinistas y le sale otro grupo que son los anglicanos. Se está descomponiendo como un ibuprofeno efervescente en el agua y no pueden seguir así. Así que los católicos deciden reformarse a sí mismos, es decir, comienza la contrarreforma católica. Lo vamos a ver principalmente en dos vías. La primera es el Concilio de Trento. Es un concilio en el que se reúnen entre 1545 y 1563 y se reafirman. Básicamente, en el 90% tenemos razón. No se puede contactar con Dios si no es a través de la iglesia. ¿Qué haces rezando en tu casa? Desalmado. ¿Qué haces leyendo una Biblia? Tontolaba. Si no lo puedes entender sin nosotros. ¿Vale? ¿Se puede equivocar el Papa? No. ¿Pero es una persona? No. Es el elegido por Dios. Por tanto, no se puede equivocar. Si el Papa dice verde, es que es verde. No es que sea daltónico. No, es verde. Y si el resto no lo vemos verdes, no es que él sea daltónico, es que todos somos subnormales. Pero el Papa no se puede equivocar. Jamás en la vida se puede equivocar el Papa. ¿De acuerdo? ¿Somos una iglesia con un único Dios, monoteísta? Sí, pero vamos a rezarle a todas las vírgenes y todos los santos que existan. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que sí que se hace? Se empieza a formar a los curas para que den una misa adecuada, se les empieza a dar una formación, se intenta evitar las corrupciones, se intenta evitar que los conventos se conviertan en una auténtica orgía y que hayan fiestas dentro y que las monjas tengan hijos, ¿vale? E intentan empezar a evitar esas cosas. Y en todo esto aparece un grupo que es la Compañía de Jesús, que va a ser como una iglesia muy a muerte con lo que diga el Papa, que sí que van a ser muy serios y que van a intentar dar ejemplo de doctrina católica. Entonces, entre esas ideas del Concilio de Trento, ese aumento de la formación de los curas y de las monjas y sobre todo la Compañía de Jesús, es con lo que van a salir adelante, ¿vale? Bueno, pues con esto ya hemos visto básicamente pensamiento humanista, reforma y contrarreforma católica.
a partir del vídeo empecéis a hacer los esquemas con la ayuda del libro, que os haya ido bien